Hola, buen día chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Em, Dejo la intención de dejar grabada esta clase con unos pequeños tips para poder repasar y poder ir viendo lo que necesitamos, repasar algunas cuestiones. Por ahí para trabajar con la estadística vamos a necesitar algunos comandos, ¿sí? Consejo, eh, vamos a utilizar Excel porque nos va a ayudar a agilizar muchísimo el proceso, ¿sí? Muy bien, ¿qué comandos tengo que tener en cuenta? Estos son los comandos que nosotros vamos a tener en cuenta para Excel. Si yo quiero calcular la media aritmética o el promedio, está, utilizo ese comando. Entre paréntesis ustedes pueden observar los parámetros y esa letra va a depender de dónde tengo organizados los datos, en qué columna tengo organizados los datos, está, y el valor inicial es de dónde empiezo a contar y el valor final hasta dónde termino de contar. Eso va a ir variando de acuerdo al tamaño de la muestra, ¿sí? El desvío estándar lo calculamos mediante este comando, está. Después los vamos a utilizar, ahora tengo un grupo de datos ahí para trabajar. eh, vamos a utilizar este comando. Des esta calcula el desvío estándar, ¿sí? Y lo mismo que el promedio, ingreso los parámetros desde dónde quiero que mida, en qué columna, desde qué valor hasta qué valor. ¿Está? Bien. Para calcular la mediana, tengo que ver primero si el tamaño de la muestra, ¿sí? Si ese n es un número par o un número impar. En el caso de que n sea un número par, utilizo esta ecuación. Recordando siempre que esto no es la mediana, estos valores. Entonces les decía, recordando siempre que lo que tenemos acá no son los valores posibles de la mediana, sino más bien la posición que ocupan los datos que voy a utilizar para calcular la mediana. ¿Está? Y si el tamaño de la muestra es un número impar de datos, utilizo esta otra expresión, ¿sí? Donde, repito, ¿no? Este x sub n más 1 sobre 2 se lee como el dato que ocupa la posición n más 1 sobre 2. Para eso tenemos que tener en cuenta el tamaño de la muestra. ¿Está? Para calcular el más, debemos calcular los desvíos absolutos respecto de la mediana con el siguiente comando. ¿Está? Eh, Acá vamos a poner el dato, ¿sí? Con el que nosotros vamos a estar trabajando. Acá podemos poner directamente algo parecido a esto, desde a1 menos el valor de la mediana y después podemos ir calculando, ¿sí? Y luego, una vez que calculamos los valores absolutos, ¿sí? Ordenarlos para eh, calcular la mediana de esos desvíos. ¿Está? Que coincide, ¿sí? Que va a coincidir con la posición que ya habíamos calculado previamente con alguna de estas dos ecuaciones. ¿Está? Bien. Entonces ahora, supongamos que tenemos este conjunto de datos, ¿sí? Tengo 25 datos en esta lista. Están totalmente desordenados, ¿sí? Están totalmente desordenados. Con Excel, ¿qué es lo que voy a hacer? Los voy a seleccionar, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer, me voy a ir a la pestaña de datos y los voy a ordenar, de menor a mayor o de mayor a menor, como nosotros querramos, ¿sí? En este caso los ordené de menor a mayor, ¿sí? Perfecto. Entonces, en unas casillas acá por el costado, voy a poner qué es lo que quiero calcular. Promedio, voy a calcular el promedio, ¿sí? Eh, entonces al calcular ese promedio, eh, puedo poner abajo o al costado e introduzco el comando que habíamos visto, ¿sí? Entonces vuelvo a la hojita de comandos, lo que quiero calcular es el promedio, así que me voy con este comando, ¿sí? Yo lo voy a copiar para simplificar y lo voy a pegar acá. ¿Está? En este caso voy, en vez de ir desde A1 hasta A45, voy hasta A25, así que eso lo tengo que modificar. ¿Está? Desde A1 hasta A25, eso ahí lo pueden ver un poquito mejor. ¿Está? Y automáticamente me tira el promedio. ¿Sí? Lo mismo para el desvío. Para el desvío estándar, ¿sí? Desvío estándar, no lo copio y voy a los comandos. ¿Sí? En este caso el comando para el desvío estándar es este de acá abajo.
¿sí? Copio en esta pestaña y modifico. En este caso llego hasta 25, ¿sí? Recuerden siempre que entre los parámetros va un punto y coma, ¿sí? No va a dos puntos, no va coma, va un punto y coma, si no, no toma el valor que estamos haciendo. Entonces ahí tenemos el desvío estándar, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora que tenemos el promedio y el desvío estándar, vamos a tratar de calcular la mediana de esos datos. ¿Está? Vuelvo. Lo primero que tengo que ver si el n es par o impar. En nuestra muestra, fíjense que tengo 25 datos, o sea que el n, el tamaño de la muestra, es impar. ¿Está? Entonces vamos a recurrir a esta ecuación de acá abajo. Voy a calcular la mediana según esa ecuación. ¿Sí? Lo voy a copiar un poquitito acá abajo para poder trabajar mejor. Una vez que tenemos la ecuación, la vamos a empezar a reemplazar. Este n dijimos que era el tamaño de la muestra, o sea que es 25. ¿Está? Porque nuestra muestra tiene 25 datos. ¿Sí? O sea que esto nos está diciendo, voy a copiar y voy a hacer el cálculo directamente, voy a poner el resultado, nos está diciendo que el dato que ocupa la posición 26, 25 más 1, que es 26, ¿sí? Esto da 26, dividido 2, que 26 dividido 2 es 13, es decir, el dato que ocupa la posición 13 es la mediana. El dato que ocupa la posición es la mediana. ¿Está? Eso es lo que nos dice este cálculo. Es el dato que ocupa la posición 13. Entonces vuelvo a la lista y miro cuál es el dato que ocupa la posición 13. La ventaja que tenemos en Excel es que tenemos todo numerado. Entonces nos venimos al renglón 13 y podemos ver que el dato que ocupa la posición 13 es el número 89. ¿Sí? O sea que la mediana está, en nuestro caso, va a ser el dato que ocupa la posición 13, que es 89. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora lo que nos quedaría por calcular es el MAD. Pero para poder calcular el MAD, lo primero que tenemos que hacer es calcular los desvíos. ¿Sí? Para calcular el MAD, tenemos que calcular los desvíos. Entonces, vamos a calcular los desvíos, ¿sí? Los desvíos absolutos con respecto a la mediana, utilizando este comando de acá. ¿Está? Después voy a ir reemplazando esos datos que tengo ahí. Utilizando ese comando es como voy a calcular primero los valores absolutos de esos desvíos. Le puedo dar al lado, al costado, donde quiera, ¿sí? Pero no en la misma columna. Copio el comando, ¿está? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Voy a reemplazar el x sub y por el dato, ¿sí? Por el primer dato, que en este caso es A1, ¿sí? Menos el valor de la mediana de x. Que el valor de la mediana de x es este que calculamos acá. En este caso, 89. ¿Sí? A1 menos 89 nos va a arrojar un valor. ¿Está? Fíjense que nos tiró un valor positivo. Si nosotros hacemos la cuenta, 45 menos 89 nos da 44, pero negativo. Pero como es el valor absoluto, nos tira el valor positivo. ¿Sí? Entonces, para hacer todos los demás cálculos, para hacer todo esto, y en vez de estar copiando uno por uno, me voy con la crucecita, este cuadradito, ¿sí? Ahí, y me desplazo hacia abajo, hasta llegar al final de la lista. Y automáticamente, fíjense que a estos datos, ¿sí? Les calcula la mediana. ¿Está? Eso lo hace de manera automática. Lo otro que puedo hacer, ¿sí? Una vez que tengo todo eso, lo selecciono y para no confundirme, lo copio en una lista aparte. A ver, lo copio. A ver si sale. Vamos a pegar solo los valores. ¿Está? Para no modificar esto y para poder seguir viendo. Una vez que tengo esos valores, ¿sí?
lo que voy a hacer seleccionados es ordenar esos desvíos. Fíjense que los ordenó, ¿sí? Los pueden ordenar de mayor a menor, de menor a mayor. Es exactamente lo mismo. ¿Está? Y entonces ahora con estos desvíos voy a calcular la mediana. ¿Está? Puedo hacer todo el procedimiento, pero como les había dicho al principio, la mediana va a ser una posición. E independientemente de los datos con los que esté trabajando, me va a indicar la posición de acuerdo al tamaño de la muestra. Que como calculo los desvíos de cada uno de los datos, voy a obtener 25 desvíos. Y si obtengo 25 desvíos, eh, la posición va a seguir siendo 13. No hay otra. ¿Está? Entonces, si la posición sigue siendo 13, si la posición sigue siendo 13, vuelvo a mirar cuál es el dato que ocupa la posición 13, pero dentro de los desvíos ordenados, es decir, este dato de acá, ¿sí? Ese dato de ahí, ¿está? Entonces, ahí ya quedó calculado el MAD, ¿sí? Que el MAD en este caso es 10. Y ahí tienen las cuatro medidas de posición, las dos medidas de posición central y las dos medidas de dispersión, ¿sí? Bueno, eh, ahí terminamos cómo calcular esas medidas de posición central y de dispersión.